Jóvenes, buenos días. Qué bueno, despierten, ¿sí? A ver, a mí me toca hablar del tema de ejes de operaciones simuladas para tratar de dar un entorno más local del tema que está sucediendo a nivel. ¿Por qué me pidieron a mí que platicara este tema? Déjame contarles que yo no soy contador, soy abogado. Soy abogado egresado de esta misma universidad. Así que eso me enorgullece mucho, ¿sí? Tengo una maestría en impuestos también, aquí la cursé en el museo, con ustedes, ¿sí? Y me tocó, como parte de mi desarrollo profesional, como parte del litigio fiscal, me dedico exclusivamente a la parte de defensa fiscal, desarrollé un sistema que se llama EFOS-MX, que no hace otra cosa más que identificar aquellas empresas fantasmas que está publicando, ¿sí? Entonces, gran parte de los últimos años nos hemos dedicado a estudiar, a impugnar y a combatir, así como a proponer reformas en materia de simulación de operaciones. Esa es la razón por la que nos invitan a compartir esta charla pequeña con ustedes. Bien, cuando hablamos de eje de operaciones simuladas, me dice, oye, ese es el tema. Híjole, digo, eso tiene dos perspectivas. Por una parte puedo pensar en qué se basan esas operaciones simuladas. ¿Cuáles son esos ejes en los cuales las operaciones simuladas se basan? Pero también, y creo que un punto más interesante es en qué acciones se está implementando y modificando en México para atacar estas operaciones simuladas. Recuerden que es bueno empezar con una frase: todas las cosas fingidas caen como flores marchitas, porque ninguna simulación puede durar largo tiempo. Esto nos lo dijo Cicerón ya en la época romana. Bien, ¿han escuchado estas palabras? ¿Sí? Evasión fiscal, EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas, falta de declaraciones presentadas en ceros, simulación de operaciones, por supuesto, saldos inexistentes en solicitudes de devoluciones, ¿sí? Este conjunto de palabras son las que, insisto, del 2014 a la fecha, han sido el pan de cada día por parte de la Secretaría de Hacienda, concretamente del Servicio de Administración Tributaria y del Poder Legislativo y del Poder Judicial en resoluciones para tratar de ir combatiendo estos conceptos. ¿Qué es entonces? Hablábamos en la primera ponencia de la corrupción, ¿verdad? Y nos decían, oye, la corrupción tiene que ver con las dádivas que se pueden dar a funcionarios, tanto internacionales como nacionales, para que faciliten la realización de actos. Pero si hablamos de operaciones simuladas, estamos hablando de la defraudación fiscal. Y la defraudación fiscal se ha venido acentuando, también producto y aparejado con el tema de la corrupción. Pero en lugar de estar enfocándonos exclusivamente al tema de los funcionarios, volvemos a ver a las empresas. Volvemos a ver las empresas y qué se está haciendo en torno a este tema. La evasión fiscal, si la queremos conceptualizar rápido, esta no es una plática de evasión fiscal, podremos decir que son las acciones fraudulentas que se buscan evitar siempre el pago o total o parcial de una contribución gravada. ¿Sí? Para aquellos que ya hayan cursado el tema de impuestos, sabrán que siempre hay un hecho imponible en la norma, que si yo actualizo ese hecho imponible, es decir, la hipótesis de la norma, imagínense en IVA, toda enajenación grava IVA. ¿Ya hicieron la enajenación? Sí. Le quieren echar reversa. Quieren tratar de simular que esa enajenación nunca se realizó. Ahí, señores, es cuando se está dando elementos de fraude, elementos de evasión fiscal. Y ese elemento, por supuesto, es un tipo también penal.
¿De acuerdo? Bien, en este tipo de evasión puede ser tratar de ocultar ingresos, puede ser tratar de aumentar ilícitamente los gastos que se reportan como deducibles y, por supuesto, la adquisición y subvención de estrategias y de estímulos a los que no te corresponde tener. La ley contempla muchas disposiciones que son permisivas para algunos sectores. El sector agrario es muy beneficiario en eso. ¿Quién no quisiera tener los beneficios del sector agrario? ¿Sí? Entonces, una forma de evasión es tratar de simular que estoy en el sector cuando en realidad me dedico a otra cosa. ¿De acuerdo? Bien. Luego entonces, preguntémonos, ¿cuáles son las causas de la evasión fiscal? Y aquí yo podría preguntar, y seguramente nos vamos a encontrar como primera respuesta esta. Es que hay poca claridad en el destino de los gastos. Oye, empresario, ¿por qué dices que no pagaste el impuesto? ¿Para qué? ¿Para qué? Se lo gastan los políticos corruptos. ¿Sí? No lo veo en las calles. No lo veo como apoyo en las universidades. No lo veo en una mejora de infraestructura general. De que se lo robe el político a que me lo quede yo, pues me lo quedo yo. ¿Sí o no? Nos están grabando, pero no lo vamos a difundir. Entonces, oye, ¿significa esto que me baso mi argumento de no pago en un despilfarro? En un despilfarro. ¿Y saben qué? Sí es cierto el despilfarro. Tan es cierto que nuestro próximo presidente de la República ganó muchos votos con ese discurso. ¿De acuerdo? Y basta tomar el presupuesto de egresos y compararlo con el de ingresos del gobierno saliente para darte cuenta que partidas que estaban presupuestadas en un monto determinado terminaron gastándose más del 1200%. Sin justificación, sin motivación. Sí es cierto, eso también se llama corrupción, señores. Pero no puede ser el argumento del despilfarro el elemento indispensable para suponer que no debemos de pagar impuestos y que por tanto se justifica el hacer de defraudación fiscal. Otro, es que existe bajo riesgo de detección. Tú hazlo. De aquí a que se entera. No se van a dar cuenta. Y menos, mira, si le metes esta otra figura y lo ocultas, ponlo acá abajo de esta carpeta, ¿sí? Tú di que es esto cuando en realidad es esto. No se van a dar cuenta. Segundo motivo, se lo gasta. Y es difícil que me detecte, vamos por la defraudación. ¿Sí? Otro, sistema tributario poco transparente. Oye, es que además de todo, es muy difícil pagar impuestos. Si no, ¿para qué existe la carrera de contaduría, no? Oye, es que dijo Peña Nieto cuando en el 2014, vamos a reformar el pago de impuestos para que no sea necesario tener contadores para hacerlo. Uy, mala noticia. ¿Sí? No es cierto. ¿Sí? Más, casi se requiere especialidad para emitir un comprobante fiscal digital. ¿Sí? Y que es un complemento 1 y que se quitó, que resolución miscelánea, que lo cambio, ¿o no? Bien, eso hace poco atractivo también el pago de impuestos. Pero sobre todo, y lo pongo con una estrella, ¿saben qué nos hace falta? Nos falta cultura de pago. Nos falta invertir tiempo y educación en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros universitarios, para decir, sí requerimos pagar impuestos. En la medida que paguemos impuestos y seamos conscientes de ello,
Tendremos la conciencia para exigir que se apliquen debidamente y con eso combatir el primer punto. Basta ya de que vayamos a pedir, ojo, muchachos, ustedes que ya tienen sus primeros empleos o van por ellos, sean conscientes y no pidan, oye, ¿cuánto voy a ganar neto? ¿Cuánto me queda? ¿Sí? De impuestos, después de impuestos. No, tengan conciencia de cuánto impuesto están pagando. Les aseguro dos cosas. Les va a doler. Primer punto. Segundo, como les dolió, van a decir, ¡ay, cómo se fue ese dinero! ¿Sí o no? Y por tanto, empezamos a agarrar la cultura. Si tú agarras un niño de primaria y lo empiezas a llevar a los museos públicos, a las inversiones que se hacen de manera pública, a estas universidades, y le dices, hijo, cuando llegues a tu casa, te tienes que decir a tu papá, gracias, porque gracias a que pagas sus impuestos, tienes centros universitarios como este. Eso es ir sembrando la cultura fiscal. ¿De acuerdo? Oye, ¿qué es lo que está haciendo el SAT entonces para combatir estos 4 puntos? Porque los 4 puntos, si los agarramos como ejes, ¿sí?, son los que deberían de estar combatiéndose. ¿Y qué creen? ¿Que está fomentando una cultura fiscal? No se examen, contesten. No, ¿verdad? ¿Han escuchado que da mayor claridad en el destino de los gastos? Esperemos que así sea el próximo gobierno, porque lo prometió. ¿Sí? ¿Está fomentando el que sea más fácil el pago de impuestos? No. Entonces no está haciendo nada. No, sí. Está tratando de atacar la percepción de bajo riesgo de impuestos. No creas que si dejas de pagar, no me voy a enterar. Sí me voy a enterar. Y cada vez se ha fomentado más esta situación. Percepción del riesgo creado. ¿Sí? Percepción del riesgo creado. Bien. ¿Quién es Poseidón? Sí, algunos van a decir el papá de la sirenita. Y tienen razón, ¿sí? Pero también es un dios mitológico, mitología griega. Poseidón tenía un tridente. Y este tridente le otorgaba poderes. Podía crear oleadas gigantes, fuertes vientos, maremotos. Vaya, todo elemento de la naturaleza humana destructivo, antiguamente se le atribuía a Poseidón. Y a Poseidón se le conocía entonces como el rey de los mares. ¿De acuerdo? ¿Por qué cito a Poseidón? Porque en su tridente, el saco, para hacer esa presencia, esa percepción de riesgo, ha implementado como el tridente 3 conceptos importantes. Sí, estos son los del saco. Primero, ha tratado de implementar sistemas, procedimientos y legislaciones para la identificación de operaciones y esquemas de riesgo. Oye, primero voy a hacer la chamba de averiguar qué operaciones son las que más se utilizan para el tema de la defraudación fiscal, de la simulación de operaciones, de la inexistencia de operaciones. Esas les voy a poner una marquita de operaciones de riesgo. ¿Sí? Operaciones de riesgo pueden ser ciertas figuras jurídicas o también lo pueden ser ciertos perfiles de personas.
Y esto ya parece una labor de Sherlock Holmes, ¿no? Llego, hago mi registro, y muchas veces el SAT dice, a ver, ¿vienes a poner la firma electrónica de una empresa nueva? Sí. ¿Tú eres el representante legal? Sí. Ven, vamos a este cuartito. Sí. Hace muchos años había un comercial de Chabelo que decía, mucho ojo, aquí no hay forma de que te libres. Vas al cuartito y empieza una serie de cuestionarios. Oye, ¿quiénes son los socios accionistas? ¿De dónde viene el dinero? ¿En qué lo empiezan a emplear? ¿Cuánto tiempo se van a tardar en generar las primeras operaciones? ¿Ya tienes un representante legal de otras? ¿En qué se basa con esto? ¿Hay partes relacionadas? ¿No hay partes relacionadas? Esos son indicadores de riesgo que el SAT está implementando. Segunda punta del tridente: procedimiento de fiscalización y reversión de la carga de la prueba. Uy, ya me fui muy técnico. ¿Sí? Procedimientos de fiscalización. Implementó el artículo 69b, lo vamos a ver ahorita a detalle un poquito. Implementas transmisión indebida de pérdidas, establece políticas sobre las cuales se puede llegar a la presunción de utilidades fiscales no declaradas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, ha legislado y aplicado procedimientos de fiscalización en los cuales el SAT prácticamente no hace nada. Se sienta y le dice al contribuyente, a ver, apórtame pruebas, yo las voy a valorar. En vez de ir a efectuar mi revisión yo y buscar papeles y tratar de conectarlo y descubrir la verdad, ¿qué te parece si partimos dándole vuelta al principio de presunción de inocencia? ¿Y qué te parece si te presumo culpable? ¿Y qué te parece si tú te defiendes? Uf, palabras mayores, pero altamente eficientes para el SAT. ¿Sí? Ahorita las analizamos. Y por último, en este tridente, ha fortalecido figuras jurídicas de penalidades y ha incrementado las sanciones. Así, voy a investigar y ubicar escenarios de riesgo. Voy a establecer programas en los que revierta la carga de la prueba. Y finalmente, voy a sancionar de manera más severa a aquellos que yo haya detectado que sus operaciones lo llevan a la defraudación fiscal. Bien, ¿qué ha hecho en materia entonces de identificación de operaciones de esquema de riesgo? Voy a hablarles tan solo de 6 más destacadas. La primera, ha fortalecido la información contenida en el CFDI. Y es que abandonamos los comprobantes fiscales de papel para convertirlos después en simplemente digitalizaciones de ese papel, hacer hoy en día una encriptación de datos a través de las cuales se contiene casi toda la información de las operaciones que se van haciendo y se encadenan una con una. Es decir, el comprobante fiscal, hablemos del 2012, papelito, con un montón de requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Con holograma, con establecimiento de los datos del impresor, quedó de lado y hoy en día tenemos una encriptación de datos. Y esa encriptación de datos se hace por 3 personas: por quien está emitiendo el comprobante, por quien timbra o certifica, llámenle así, entre comillas, esa emisión de comprobantes y el cumplimiento de sus requisitos, y 3, quien recepciona el comprobante. Pasó de ser un simple documento de índole privado a ser un archivo electrónico de índole público. De modo tal
que cuando al SAT le llega el comprobante fiscal digital, ¿sabe quién lo emitió? ¿Sabe cuándo lo emitió? ¿Sabe por qué conceptos lo emitió? Y como le adicionó claves, sabe el concepto y el destino en el que se va a aplicar. ¿De acuerdo? Sabe quién lo recibió. Sabe, con los complementos de pago, quién lo pagó, en cuántas parcialidades, en qué montos. ¿Qué tiene? Lo tiene todo. Lo sabe todo. Entonces, ese fortalecimiento en los elementos del CFDI le permite la identificación de las operaciones. Oye, ¿cómo está que tú estás facturando? Vamos a ponerlo muy simple. ¿Estás vendiendo canicas? Y no te veo que hayas comprado las canicas que vendes. No te veo que hayas comprado los insumos, materias primas para la fabricación de esas canicas. Aquí ya hay un elemento raro. No solo me estoy fijando en el CFDI como comprobante de operaciones para ver si están declaradas. Ahora la utilizo como elementos de comparación de tus indicadores fiscales para saber si tiene congruencia lo que estás declarando. ¿Estamos? Bien. Obligaciones de la contabilidad en línea. No solo tengo el CFDI, dice el SAT. También quiero que los contribuyentes suban su contabilidad en línea. Declaraciones informativas de clientes y proveedores. Fíjense cómo hasta parece redundante cierta información. Si ya el CFDI sabe qué operaciones son, quién emitió, quién lo recibió, ¿para qué quiere una declaración informativa de clientes y proveedores? Para amarrar. ¿Sí? Es como en una investigación policial. Te voy a preguntar lo mismo 3 veces de distinta forma para cacharte. ¿Sí? De inmediato lo voy a saber. Avisos para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La ley PRIORPI. No solo eso, ahora voy a identificar qué son actividades vulnerables, actividades de riesgo, en virtud de las cuales normalmente se aplican los recursos procedentes de un ilícito. Y todos, sale la ley PRIORPI y dices, narcotráfico. Tema común, tristemente, en nuestro país. Ok, quieren evitar que los narcos vayan y se compren las supercamionetotas. Ahora se las roban los mendigos. Entonces, se compren las supercamionetotas sin que pase nada. Cuando menos ya va a decir, pues fulanito de tal me compró la camionetota. ¿Sí? Esos avisos, ahorita está la discusión entre si el SAT los va a utilizar para otra cosa. Porque dice, a ver, sí era para el combate del narcotráfico, delitos previos, pero eso también me da indicadores de discrepancia fiscal. ¿Sí saben qué es discrepancia fiscal? Por supuesto que sí, estamos en la UDG. ¿Sí? Entonces, cuando declaro menores ingresos de los gastos obtenidos, tengo una diferencia que se presume como ingreso. Si estoy recibiendo avisos de que se compró una casa, que se compró una cabaña, un bote, y el señor me tiene declarado muy poquito, pues es un indicador claro de discrepancia. No dudo que para allá vaya. ¿Sí? Identificación de contribuyentes de riesgo al momento del registro, que es lo que les estaba contando hace un momento. Oye, ven, y dime, ¿por qué tienes 7 sociedades constituidas? Pues, ¿qué haces, mi rey? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Quiénes son sus clientes? Y, por citar, insisto, de manera iniciativa a otro, abundante intercambio de información y confronta. El mejor auditor del SAT hoy en día no es el que tiene 25 años de experiencia. Hoy en día son los algoritmos de la computadora que le permiten comprobar la información de los 5 puntos anteriores contrastada una contra la otra para que le arrojen diferencias.
En ese arrojo de diferencias se dará entonces los indicativos de operaciones de riesgo. ¿Está claro? Bien. Procedimientos de fiscalización. ¿Cuáles son estos los que he implementado? Déjenme irme por 4. Voy a hablarles de los 4 más importantes. En estos procedimientos y reversión de carga de la prueba está la verificación de los datos emitidos ante el Registro Federal de Contribuyentes. El sistema del 69B, EFOS y EDOS, uno nuevecito que acaba de salir ahora en junio, ¿sí? Que tiene que ver con la transmisión indebida de pérdidas, y el tema de la exigencia de la materialidad y existencia de operaciones fuera de los procedimientos del 69B. Créanme, cuando me toca dar una charla, por ejemplo, de 69B, me llevo 10 horas en explicarlo. Así que hacerlo en 5 minutos es todo un reto. ¿Sí? Bien, les explico rápido. La verificación de los datos tiene que ver con que, oye, identifícame dónde está cada contribuyente. Necesito saber su ubicación, y su ubicación a través de GPS. O sea, necesito tenerlos geolocalizados. Ve y arma una cuadrilla, normalmente de muchachos educados como ustedes, ¿sí? En los que van a hacer la comprobación. Oye, ¿cumple con los requisitos del artículo 10 para hacer un domicilio fiscal? ¿Sí o no? ¿Sí? Si no, ¿sabes qué? Cancela los sellos, sanciónala con el 17H y que venga a demostrarnos dónde está. El procedimiento de EFOS y EDOS no es otra cosa más que la determinación presuntiva de inexistencia de operaciones. Cuando el contribuyente que emite los comprobantes carece de personal, activos, infraestructura o capacidad material para comercializar los bienes, prestar los servicios que amparan las facturas que está emitiendo. Y parte de la lógica de las canicas que les dije. Si tú facturas canicas, debiste haber tenido personal, activos o cierta infraestructura, o para comprarlas o para publicarlas. Si no las veo, es porque probablemente, de hilo presunto, tu operación es inexistente. Ven, defiéndete. Si no te defiendes, voy a voltear, te voy a publicar en una lista, y todos los que hayan recibido comprobantes fiscales de los que no hayas desvirtuado, van a tener que venir a formarse conmigo, SAT, y a pagar las diferencias. Es el programa más exitoso que tiene SAT. Más del 500% de recaudación le ha generado esto en los últimos 4 años, fuera de la tradicional visita domiciliaria. Y como el modelo ha sido muy exitoso, pues acaba de poner el artículo 69B bis. Si ya estoy combatiendo la venta de facturas, las operaciones simuladas, ¿qué te parece combatir la comercialización de empresas con pérdidas? Y a eso se dedica el 69B bis. Finalmente, en materia de devoluciones, ese procedimiento que tanto le doy al SAT porque hay que sacar dinero de su bolsa para entregárselo al contribuyente, le dice, momento, está bien que me cumplas con todos los requisitos. Además, voy a verificar que tus operaciones son reales. Y ahí es donde pone énfasis en que acreditar que las operaciones efectivamente se realizaron. Estos 4 puntos son buenos. Qué bueno que los esté llevando a cabo la autoridad. Lo malo está en que no existe una homogeneidad en el criterio de su aplicación y están comparando a todos por igual y tratan al vendedor de facturas igualito que al contribuyente con poca capacidad administrativa. Ojo con eso, porque tampoco los excesos son buenos y se convierten en terrorismo fiscal. Por último, bueno, unos datos de 69. Fíjense, han sido tan exitosos que actualmente van 163 listas, 58 presuntas, 88 definitivas, 9 de desvirtuados, 76 de sentencias, 14 a los que les han iniciado más de un proceso. La autoridad tiene detectados ahorita y publicados a más de 59.600 contribuyentes. Y lo interesante del 69, lo altamente productivo, es que el más del 60% de sus actos los notifica a través de estrados y no de manera personal. Ahí es donde les digo
que el procedimiento se convierte en un terrorismo fiscal. Última. Sí. Bien. Último punto del tridente. Establecimiento de penas. En los delitos, fortaleció la venta de factura, la defraudación fiscal y el lavado de dinero. La defraudación fiscal tanto en la parte genérica como en la parte específica. Les pongo ahí los artículos sobre los cuales pueden verificar los tipos penales que se han venido dando en esta materia. Quiero decirles que el 400 bis, que originalmente estaba pensado para la delincuencia organizada, se está aplicando cada vez con mayor frecuencia para temas fiscales. Si tú eres socio de una sociedad que dejó de pagar impuestos de manera fraudulenta, a la persona moral se le considera que cometió el delito de defraudación fiscal. Y si tú sabías y recibiste la utilidad, el beneficio, el remanente, el tratamiento que le están dando a esa entrega de dinero es lavado de dinero. Si no, pregunten a la maestra del máster. Ay, no importa, haces algo. ¿Sí? Ahí está donde nuestro México surrealista. Hay una iniciativa por parte de Prodecon para fortalecer la sanción a contribuyentes que realicen operaciones simuladas. Busquen en la página de Prodecon. Insisto, es muy corto el tiempo que nos dieron para platicar de estos temas. Son muy abundantes, pero espero cuando menos sembrar en ustedes la semillita de investigar más sobre este punto. Les agradezco mucho su atención. Información fabulosa, fabulosa definitivamente. Si es muy poco tiempo, desafortunadamente, pues es lo que nos incluyeron, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta. Es un tema muy importante. Es un tema de interés para todos, abogados, contadores y para ustedes que están en este proceso de superación profesional. ¿No hay preguntas? Pero la información fue muy valiosa, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias, maestro Antonio. Y pues algo entrega en la constancia correspondiente. Muchas gracias. Gracias.